¿Por qué Eduardito no está ahí? Trata de calmarte, Eva, y toma esto lo mejor posible. Eduardito amaneció mal y está en cuidados intensivos. Estamos haciendo todo lo posible por salvarlo. ¿Cómo que salvarle la vida? ¿Qué tiene mi hijo? Tranquilízate, Eva. Este tipo de eventos médicos pueden suceder, pero estamos haciendo todo lo posible por salvarle la vida al niño. Quiero verlo. Necesito ver a mi hijo, por No favor. puedes entrar. Deja que los doctores se encarguen de hacer lo que saben. Hay un equipo de especialistas con él. Por favor, José Ignacio, llévala a que se tome algo. Sí, doctor. No quiero tomar nada, quiero ver a mi hijo, ¿sí? Necesito ver a mi hijo, por favor. Eva, tranquila. El doctor Andrade tiene razón. Eva, tenemos que esperar y vamos a confiar en Dios, ¿ok? Todo va a salir bien, te lo prometo. Tengo que volver a cuidados intensivos. Los voy a mantener informados. ¿Sí? No, mi hijo, doctor, por favor, mi hijo. Mi hijo. Va a estar bien. Tu hijo va a estar bien. Tranquila. Tranquila. Ay, no. ¿De dónde sacas esa acusación, Lucía? ¿Cómo tu papá va a tener algo que ver con la muerte de Horacio si eran muy amigos? No me trates como una niña, ma. Yo los escuché discutir anoche. Estaban hablando de Horacio. Y luego lo ven las noticias en la tele, en internet. Está absolutamente en todos lados. Pues no deberías estar escuchando atrás de las puertas, amor. ¿Qué está pasando, ma? ¿Mi papá le hizo algo? Tu papá no es un asesino, Lucía. Y no hay ninguna razón para pensar en eso. Te equivoco. Claro que sí la hay, mamá. Papá está súper extraño. ¿Cómo que extraño? ¿A qué te refieres? Ayer atacó a Martín en la puerta de la casa. Le sacó un arma. Le iba a disparar, mamá. ¿Un arma? No. Es que yo creo que ha estado muy tenso, mi amor. Ha de ser eso. No podemos dudar de él. Él no es un delincuente. Deja de disimular, Fito. Vas a tener que darle muchas explicaciones a la policía. No sé de qué estás hablando, Federico, pero por tu bien es mejor que pares este acoso. Ningún acoso, mon chéri. Todas las pruebas te señalan. Por ejemplo, el día del incendio tú mandaste a Michelle, el celador, a buscar un paquete que nunca existió. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para distraerlo? ¿En lo que tú te robabas la colección Diamante Rosa para entregársela a la gente de Aqua? ¿Para eso? ¡Sal de mi oficina antes de que te mates de casa! Déjame, infeliz. Esta es la prueba de que tú incendiaste. Tú intentaste incendiar Venus y te voy a hundir. Se la voy a llevar a la policía, Fito. No vas a llevar a la policía antes te mato. No me vas a acusar de nada. Te voy a romper el alma. Yo lo vine a hacer. ¿Qué? Que yo lo tuve entre mis brazos cuando nació. Era la cosita más bonita del mundo. Desde que lo vi me enamoré y le juré que iba a estar siempre con él. Que lo iba a cuidar para que nada le pasara. Y no le cumplí. Tú siempre la has cumplido. Eres una madre ejemplar. En serio, yo me he dado cuenta de todo el amor y la devoción que sientes por este niño. Pero por favor, Eva, aquí no se muere de amor por Eduardito. Mira, por ejemplo, a mí los niños pues, me parecían divertidos, graciosos. Yo nunca pensé en tener hijos. Pero, no sé, desde que vi a tu hijo sentí ganas de abrazarlo, de jugar con él, de formar parte de su vida. Yo, que solo sabía de mujeres y negocios. De verdad, yo nunca había tenido un niño en mis brazos. Es tan profundo el sentimiento que tengo hacia tu hijo que me sorprende. La verdad es que no entiendo cómo uno puede amar a alguien de esa manera. ¿Cómo puedes sentir tanto amor por un niño que, no sé, ni siquiera es mi hijo? Jamás me vas a incriminar. Lárgate de aquí. Te voy a descubrir frente a toda tu familia. Eres un traidor y se va a enterar todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Pero ahora qué pasa? Ay, ¿a ti qué te importa? Preocúpate por el embargo. Ese sí es tu problema, Pues Andrea. en eso estoy, Rodolfo, pero no se pueden estar peleando en la oficina siempre. No te metas donde no te importa. Eva ya tiene los pies fuera de esta empresa. Así que no hagas que también te echemos a ti.
permites un segundo, José Ignacio? Sí, sí, doctor, claro. Con permiso. Ahorita vengo. Pasa. Todavía no podemos dar un pronóstico definitivo del estado de Eduardito. Hemos hecho lo humana y médicamente posible por salvarle la vida a tu hijo. Lo único que nos queda es esperar. ¿Esperar qué? ¿Un milagro? Podrías comenzar por rezar. Siempre es bueno hacerlo. Perdón, doctor, es que esto me tiene muy angustiada. Sí, lo sé. Le pedí a José Ignacio que nos dejara solos porque tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Hay algo más que no me haya dicho? Mi hijo se puede... Hola, papá. Vaya. Así que por fin te dignaste a llamar. Por favor, no estoy para tus sarcasmos. Me acabo de enterar por internet que Horacio Villarreal fue asesinado. ¿Cómo pasó? ¿Y por qué tengo yo que saberlo? Horacio no era un santo y me imagino que por su negocio tenía muchos enemigos. Venus, por ejemplo. ¿Qué estás insinuando? Mira, yo no tengo por qué insinuar nada. Yo lo afirmo. De esa familia se puede esperar cualquier cosa. No me extrañaría que hasta tu nueva conquista tenga que ver con el crimen. A ver, mira, no te permito que digas algo así. Tú por muchos años me enseñaste a odiar a los Sotomayor. Me convenciste de que ellos eran los responsables de la muerte de mi abuelo. Me utilizaste, papá. Pero se acabó. ¿Me oíste? Las posibilidades de que eso pase solo las sabe Dios. Pero hasta ahora no podemos dar un diagnóstico acertado. Me tomo la libertad de decirte esto porque te estimo. Y a tu hijo también. Dios no lo quiera. Pero si el niño no supera la crisis, ¿no crees que es justo que José Ignacio sepa la verdad? Tiene derecho a saberlo. No, es que mi hijo se va a salvar. Vamos a regresar a México y todo va a estar bien. No tiene por qué enterarse José Ignacio, al menos no por ahora. Piénsalo, Eva. Espero que el niño se salve. Pero si no fuera así, José Ignacio se entera de que es su verdadero padre. Te va a odiar. Nunca te va a perdonar que no le hayas dicho la verdad a tiempo. Me queda muy claro que esa venganza y ese odio que nos quieres heredar está en tu cabeza. ¿Ah, sí? Pues cuídate de tu nueva familia feliz. Porque si algo sé de los Sotomayor, es que puedes esperar lo peor de ellos. ¿Escuchaste? Lo peor. ¿Que José Ignacio te volvió a cancelar el matrimonio? ¿Pero cómo? Ya van 2 veces. Ay, ya, no me lo tienes que recordar, María Corina. No, es que no puedo entender cómo puedes estar aquí tan tranquilota como si nada, mientras tu novio, ¿qué digo? Tu prometido está con otra en USA. Pues es que no se me ocurrió nada en ese momento. Además, todo el mundo me ha aconsejado que me controle enfrente de José Ignacio para no asustarlo y que no me deje. ¿Y quién te aconsejó? ¿Tu peor enemigo? Ay, ya párale, tonta. La que parece mi enemiga eres tú. Ay, pues obvio no. O sea, hello, soy tu amiga. Por algo te lo estoy diciendo. Mira, esta no es la Barbie que yo conozco. La Barbie de ciudad iría tras este Ken a partirle la cara a esa Barbie de campo. Porque si no bien me dijiste, es una chavita de provincia y además está divina, ¿no? Ay, no. O sea, tampoco, ¿eh? La verdad es que, o sea, yo estoy mejor. Estoy más guapa y tengo clase. Pero aquí entre nos, pues sí le gira, ¿eh? Yo no sé cómo le hizo, pero se las ingenió para ganarse la presidencia de Venus y llevarse a mi novio a Estados Unidos, María Corina. La quiero matar. No. Pues por lo que veo, la naca esa no es una presa fácil. Bueno, ¿y cuándo vuelve? No sé, pero supongo que ya pronto. Digo, la tonta esa tampoco puede descuidar la empresa tanto tiempo. Y apenas vuelva, me voy a encargar de hacerla pedazos. Se va a arrepentir de haberse metido conmigo. Obvio. Eva, yo sé que ahorita lo más importante es el niño, pero hablé con mi papá a México. Lo que pasa es que me enteré que asesinaron a Horacio Villarreal. Ah, sí, ya lo sabía. Me lo dijo Andrea. ¿Estás bien?
¿Qué te dijo el doctor? José Ignacio, tengo algo muy importante que decirte acerca de Eduardito. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí. No sé vivir sin ti. Dame